Bienvenidos nuevamente. En este video vamos a revisar las características de la tabla periódica que nos van a permitir entender la información que contiene y trabajar más fácilmente con ella. Más de la mitad de los elementos que se conocen en la actualidad se descubrieron entre 1800. El reconocimiento de las regularidades periódicas en las propiedades físicas y en el comportamiento químico condujeron al desarrollo de la tabla periódica, una tabla en la que se encuentran agrupados los elementos que tienen propiedades químicas y físicas semejantes. En la tabla periódica se indica el número atómico junto al símbolo del elemento. El número atómico señala el número de electrones en los átomos de un elemento. La configuración electrónica de los elementos nos va a ayudar a explicar la repetición de las propiedades físicas y químicas. De acuerdo a la configuración electrónica, los elementos se van a dividir en categorías. Los elementos representativos, los gases nobles, los elementos de transición o metales de transición, los lantánidos y los actínidos. Los elementos representativos, que también son llamados elementos del grupo principal, son los elementos de los grupos 1A al 7A. Los gases nobles son los elementos del grupo 8A. Los metales de transición son los elementos del grupo 1B y 3B hasta el 8B y son los que forman fácilmente cationes. Los lantánidos forman parte del periodo 6 de la tabla periódica. Se les llama tierras raras porque se encuentran en forma de óxidos. Esta categoría está formada por 15 elementos, que van del elemento 57, lantano, al elemento 71, lutecio. Los actínidos forman parte del periodo 7 y junto con los lantánidos son considerados elementos de transición interna. Esta categoría está formada también por 15 elementos que van del 89 actinio al 103, el elemento laurencio. Los elementos se van a dividir en tres categorías: metales, no metales y metaloides. Un metal es un buen conductor del calor y la electricidad, en tanto un no metal generalmente es un mal conductor del calor y la electricidad. Un metaloide va a presentar propiedades intermedias entre los metales y los no metales. La mayoría de los elementos que se conocen son metales. Solo 17 elementos no son metales y 8 son metaloides. De izquierda a derecha, a lo largo de cualquier periodo, las propiedades físicas y químicas de los elementos cambian en forma gradual de metálicas a no metálicas. Los elementos se colocan de izquierda a derecha y de arriba a abajo, en orden creciente de los números atómicos. En la tabla periódica moderna, los elementos están acomodados de acuerdo a su número atómico, que aparece sobre el elemento, en filas horizontales llamadas periodos y en columnas verticales conocidas como grupos o familias, de acuerdo con sus semejanzas en las propiedades químicas. Los elementos del 112 al 116 y 118 se han sintetizado recientemente, razón por la cual aún carecen de nombre. En la tabla periódica se pueden identificar 18 grupos o familias que están debidamente numerados. Los elementos de cada grupo cuentan con propiedades físicas y químicas muy parecidas. El grupo 1 o 1A es en el que vamos a encontrar los metales alcalinos. Está compuesto por los elementos litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio. No se considera al hidrógeno porque no todas sus propiedades se parecen a la de este. El grupo 2 o 2A, en este segundo grupo veremos los metales alcalinoterros. Son más duros que los anteriores y buenos conductores eléctricos. Aquí vamos a encontrar a los elementos berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. El grupo 3 o 3B, que es la familia del escandio. Entre ellos se encuentran el escandio y el itrio. Aunque son un tanto discutidos, también hay que mencionar el lantano y el actinio. El grupo 4 o 4B, que es la familia del titanio, en ella encontramos el titanio, el circonio, el hafnio y el Rutherford. El grupo 5 o 5B, que es la familia del vanadio, y en ella vamos a encontrar el vanadio, el niobio, el tantano y el dupio. El grupo 6 o 6B, en este grupo nos encontramos con la familia del cromo. Allí veremos al cromo, molibdeno, wolframio, seaborgio. El grupo 7 o 7B, en ese grupo está el manganeso, el tecnecio y el renio. Todos ellos van a pertenecer a la familia del manganeso.
El grupo 8, que es la familia del hierro, está compuesta de hierro, rutenio, osmio y ajacio. El grupo 9, aquí nos encontramos con el cobalto, el rodio, el iridio, el meitnerio. El grupo 10, que es la familia del níquel y está compuesta por el níquel, el paladio, el platino y el darmstadtil. El grupo 11 o 1B, formada por el cobre, la plata y el oro. El grupo 12 o 2B, en él encontramos el zinc, el cadmio y el mercurio. No son elementos representativos ni metales de transición. El grupo 13 o 3A, que corresponde con el grupo del boro, por lo que es conocido como familia del boro o del aluminio, por ser este el elemento más importante. Nos encontramos con el boro, el aluminio, el galio, el indio, el talio y el nionio. El grupo 14 o 4A es el grupo del carbono o carbonoideos. Nos encontramos allí al elemento carbono, silicio, germanio, estaño, plomo y fleróvio. El grupo 15 o 5A, en este caso llegamos al grupo del nitrógeno y está formado por el nitrógeno, el fósforo, el arsénico, el antimonio, el bismuto y el moscorio. El grupo 16 o 6A se conoce como el grupo de los anfígenos, aunque no se puede ocultar su condición de la familia del oxígeno. Así que nos encontramos con el oxígeno, el azufre, el selenio, el telurio, el polonio, el ibermorio. Por encontrarse en el extremo derecho de la tabla periódica, es fundamentalmente no metálico, aunque de carácter metálico va a aumentar al descender en el grupo. El grupo 17 o 7A, que son los halógenos, y en este grupo se encuentra el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, el aspato y el tenicio. El grupo 18 u 8A son los llamados gases nobles o raros. Son otro de los grupos de los elementos que cuentan con unas propiedades muy parecidas. En unas condiciones normales se dice que son gases incolores e inodoros. Los gases que forman este grupo son el helio, el neón, el argón, el criptón, el xenón, el radón y el oganesón. Para entender esta organización hay que saber que cada uno de los integrantes de un grupo cuenta con características muy similares como su configuración electrónica y la misma valencia, es decir, el número de electrones que tiene en la última capa. La tabla periódica consta de 7 periodos, que son los elementos ordenados en 7 hileras horizontales. El número de periodo indica el número de nivel de energía principal de los elementos. En el periodo 1 solamente contiene 2 elementos, el hidrógeno y el helio. Este periodo se llena de energía principal en el subnivel 1s con 2 electrones. El periodo 2, en este caso el número atómico aumenta un poco más y nos encontramos con un total de 8 elementos, entre los cuales se encuentran el litio, el boro, el carbono o nitrógeno, entre otros, como vemos en la imagen. En el periodo 3, el sodio, el magnesio, el aluminio, el silicio, el fósforo o azufre son los que se van a encontrar en él. En el periodo 4 es la cuarta fila de la tabla periódica y cuenta con más elementos, un total de 18. Entre ellos podemos mencionar el potasio, el calcio, el hierro y el zinc. En el periodo 5, que también tiene 18 elementos, vamos a encontrar el estroncio o el paladio. El periodo 6 son otros 8 elementos también, y entre los que encontramos al cesio, al wolframio y el mercurio. En el periodo 7, los elementos más radiactivos e inestables son los que se van a encontrar en este periodo, y ahí también se van a incluir a los actínicos. La tabla periódica también se puede dividir en bloques de elementos según los subniveles y el orbital que están ocupando los electrones más externos. Los bloques se denominan según la letra a la que hace referencia o al subnivel. Para realizar la división de la tabla de los elementos en bloques, se tiene en cuenta el orbital en el que reside el último electrón. El bloque S, que va a corresponder a los dos primeros grupos, es decir, los alcalinos y los alcalinoterrios, sin olvidarnos del helio y el hidrógeno. El bloque P, que corresponde a los 6 últimos grupos, contiene a todos los metaloides. El bloque D, que serían los grupos del 3 al 12, puede decir que estos metales de transición son los que están formando este bloque. El bloque F, que se va a componer de los lantánidos y los actínicos. La
ubicación de los elementos en la tabla periódica va a determinar propiedades como el radio atómico, la energía de ionización, la afinidad electrónica, la electronegatividad, y esas son las denominadas propiedades periódicas. Son características que varían dependiendo de la posición del elemento en forma gradual y que nos permite conocer el comportamiento químico de los mismos. La electronegatividad, que se refiere a la capacidad de un elemento para atraer a los electrones de enlace. En la tabla periódica, en los elementos, la electronegatividad aumenta hacia la derecha y en los grupos aumenta hacia arriba. La afinidad electrónica es la cantidad de energía que se desprende cuando un átomo gana un electrón en su última capa, es decir, es la tendencia a ganar electrones. La afinidad electrónica aumenta en los periodos hacia la derecha y en los grupos hacia arriba. La energía de ionización, que es la cantidad de energía necesaria para retirar al electrón más débil ligado al átomo y formar un ion positivo. La energía de ionización en los periodos aumenta hacia la derecha y en los grupos aumenta hacia arriba. Y por último, el radio atómico se define como la distancia media entre los electrones externos y el núcleo. En términos generales, el radio atómico aumenta hacia la izquierda en los periodos y hacia abajo en los grupos. Y esta sería toda la información que podemos obtener de la tabla periódica. Les agradezco la atención y espero que les sirva este video.